¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de lunes, para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Adriano Track, el querido Gustavo Pasaro, bueno, tantos y tantos amigos, Ricardo Abelluto, Gastón Montenegro, Jonathan, Cobursa, montón de amigos, el amigo Jorge, bueno, montón de amigos. Los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo de Villa Carlos Paz, están siempre. El querido amigo Rubén, el querido amigo Roberto, el querido amigo Manuel. A todos les mando un saludo y bueno, un abrazo a la distancia. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, como así también cuenta con la colaboración de Miguel, un gran amigo, un gran técnico, al que le mando un saludo. Bueno, llegó el lunes, la verdad que fue un día medio duro, largo, cansador. Bueno, el último contacto que tuvimos fue en una descripción quizás un poco atípica de una unidad pinza, alicate universal. Ya después vamos a hablar sobre un poco sobre eso, por dos motivos. Primero, por la manera en que describí el alicate universal. Y segundo, porque apareció un fulano que no sé, tiene ganas de permanecer en la ignorancia y no aceptar que esto es un alicate universal. Pero bueno, ya vamos a entrar en eso. Les voy a contar las novedades del día, que no distan mucho a quizás la semana pasada. Estoy en José C. Paz todavía, pero para los amigos que recién se vienen sumando o por ahí ven algún video perdido y dice, este está siempre en José C. Paz, no termina más. Estoy dedicando de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía solo. Ya coloqué todas las cerámicas de baño, estoy colocando lo que sería todas las cerámicas del monoambiente. Me quedan hacer algunos cortes, iba a decir algunas zonas donde lleva cortes por las falsas escuadras que hay. Y bueno, los zócalos. Estimo y estipulo que esta semana eso ya quedaría listo. Quizás quede para el lunes el tema de el empastinado, o sea, limpiar bien las juntas y empastinar. Porque el viernes me madrugué hoy, que era feriado, y bueno, me toca el feriado con mis hijas, así que la verdad me siento me siento feliz. En una época me complicaba un poco, pero ya a la edad que tienen y lo por ahí cansado que uno está a esta altura del año, es lindo pasar un feriado. No estaba muy acostumbrado. Cuando yo conocí a la madre de mis hijas, trabajaba hasta los domingos. Después por ahí me tomaba el lunes. Me gustaba eso de estar trabajando los domingos. ¿Por qué? Porque esquivaba el bajón dominguero o cierta manera volanteaba el bajón dominguero. Y bueno, el lunes ya tranquilo, cuando todos por ahí estaban en sus obligaciones y demás, yo estaba en un cafetín tomando un cafecito con 3 medialunas, por ahí más en invierno, ahí en Gaón y Rosales, cerca de la rotonda, unos 20 metros, está la casa de baterías antológica que fabrican la batería todavía. Y al lado, uno de los últimos
cafetines que he visto. Bueno, por ahí un lunes me encontraba ahí desayunando y lo vivía a modo domingo, sin el efecto de bajón dominguero. Me venía al taller y puertas adentro hacía lo que yo quería. Pero bueno, después, como cuento siempre, la realidad, la vida de uno cambia. Y bueno, ya conocen la historia. Así que nada, va a estar lindo por ahí el viernes. Disfrutar el feriado con mis hijas. Más allá de que ya quiero ir terminando este tema. Saliendo del tema cerámicas, lo único que me faltaría es la colocación de sanitarios, dado que bueno, no los podía poner hasta no tener terminadas la colocación de las cerámicas. Pero bueno, si yo les muestro las tareas, la lista de tareas, que la tengo dando vueltas, tengo un cuaderno ahí donde tengo todos los ingresos de pago, los gastos de material, las herramientas que llevo. Bueno, si yo les muestro las tareas para las que fui encomendado y las tareas que estoy desarrollando al día de hoy, créanme que prácticamente hice todo. Hice todo. Medio... No, en broma. Yo se lo dije en broma, él se lo tomó en serio. Iba a decir medio en broma, medio en chiste, pero medio en broma le dije, lo único que falta es que te lo pinte. Y me dijo, sí, pero primero solucioname un problemita que tengo de humedad que me hicieron a mi vieja, la cerecita, pero cuando llueve se pasa... Digo, era joda. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema. Perdón, no ando bien de la garganta. O sea, ando bien. Una vez que levanta temperatura, ya se estabiliza, pero por ahí hay un poquito de picazón. Generalmente un té con miel me deja 10 puntos. Vamos al tema del alicate universal. Bueno, reconozco, como también reconozco que a esto le llamo llave francesa. Está aceptado, está bastante impuesto, que esto se conoce como llave francesa. Es una llave pulsiana. También acepto y reconozco que a esto yo le llamo llave para caños. Y esto es una llave sueca. Una herramienta llave sueca. Conocida como la querida 142, que no es esta, pero es una sueca. Acá en el canal, más de una vez, el 80-85% de las veces, por ahí, esto le llamamos pinza. Esto es una pinza, llamémosle, de 6 pulgadas, que no está mal. No está mal. Pero, en esencia, como se debería llamar, o como nos enseñan, o como nos enseñaron, y como creo que deben seguir describiendo las herramientas en la escuela técnica, esto es un alicate universal. Pinza es un sistema o un mecanismo que puede ser utilizado para diversas situaciones. Un alicate trabaja mediante un sistema de pinzas. ¿Dónde más podemos encontrar las pinzas? En la mano, en las tenazas del cangrejo, en un montón de cosas. Apareció un muchacho que aparentemente le gusta perder el tiempo y ver videos que no son de su incumbencia o de su agrado. Pero bueno, según cuenta, eléctrico, no me acuerdo, tiene unas siglas más y es un tipo que está ahí frente a un espejo sacándose una foto. Estuve viendo su canal a ver qué contenido técnico tenía, como para, ya que se llama eléctrico y está tan orgulloso de ser un electricista, aparentemente
su ascendencia también son gente del oficio. Bueno, todos, según él, le llaman pinza a esto, alicate al de cortar cables, le pone él. Bueno, esta es un alicate de puntas, si vamos a hablar como corresponde. Pero bueno, este es un alicate multifunción, una pinza multifunción. Está bien. Yo tranquilamente podría decir si tenés razón y se terminó el problema. O sea, acá en el canal muchas veces hablamos de pinza. Esto es una pinza universal, listo. Soy el primero en reconocer que a veces la llamo pinza, pero acepto que eso es un alicate universal. Como a la pulsiana le llamo francesa y como a la sueca le llamo llave para caños. ¿Por qué de semejante pavada nació esta rivalidad que pudo haber llevado unos 15 o 20 comentarios, donde él ya no supo más que decir y recurrió a la vieja conocida, a la salida vieja conocida? Este abuelo, la verdad que tiene una necesidad de atención terrible. Este abuelo, como vos decís, estaba desarrollando instalaciones eléctricas cuando vos todavía mirabas la Pantera Rosa. Por eso, permitime, querido eléctrico, decirte que esto, o esto, o esto, o esto, o esto, son todos alicates. Alicates que funcionan mediante un mecanismo de pinzas, que cada uno tiene una función distinta y definida. El alicate de puntas lo usaremos para que su característica fundamental y predominante sean las puntas, lo usaremos para trabajar con ellas, teniendo también la posibilidad de un elemento, un segmento de corte, un área de apriete rayado paralelo, bueno, todas las pavadas. Así que, querido eléctrico, espero que, bueno, no seas tan cínico o tan obtuso. Aceptá cuando alguien, quizás, te lo digo desde la humildad, me gusta ser un tipo humilde, alguien sabe un poquito más que vos. Cuando a mí alguien me corrige algo, yo acepto y me callo, siempre y cuando tenga razón la persona que me está corrigiendo. Pinza es un mecanismo, pinza se podría decir, pero no quiero entrar tan finito, porque después voy a tener que yo empezar a explicar mediante, bueno, algunos dibujos, algunos gráficos. Pinza es un sistema mecánico. Que las herramientas que utilizamos, los mecánicos, los plomeros, los electricistas, funcionen mediante ese mecanismo, no quiere decir que sean pinzas, son alicates. Para cerrar ese tema, porque ya no sé cómo explicártelo, voy a decirte a tu favor que acá en el canal yo muchas veces he llamado pinza, pinza universal, pinza pico del oro, bueno, al de cortar cable, como le llamás vos, a ese sí le decimos alicate, pero por una cuestión de jerga, de obra o de taller, pasame el alicate, pasame la pinza de punta.
es una cuestión de jerga, no de apoyo o sustento técnico. Esto, por ejemplo, es un alicate pico del oro, que también funciona como pinza. Podría ser una pinza pico del oro, dado que, imaginémonos que la mano hace pinza, por eso en los accidentes laborales, cuando se pierde este dedo, o hay un accidente con este dedo, es el que más se paga en la famosa ART, Aseguradora de Riesgos del Trabajo. ¿Por qué? Porque perdemos la posibilidad de hacer pinza. Después podemos perder cualquier otro dedo que nos vamos a poder arreglar. O sea, no va a haber problema. Pero al perder perdemos la capacidad de trabajar la mano a modo pinza. Bueno, querido eléctrico, te lo quería responder porque en los comentarios escribir, la verdad que cansa. También he notado que le faltaste el respeto a mi amigo Gregorio, acá en el canal. No se tolera la falta de respeto, menos a alguien a quien yo quiero. Así que no te voy a bloquear porque no es el estilo. Pero lo que te voy a decir es aguantate el vuelto porque Gregorio es filoso. Y después no andés llorando como una nena, como una virgen quinceañera a la que le rompieron el culo, básicamente. Bueno, por otro lado, se ha desencadenado cierta polémica por la manera que fueron un par de personas. Una es Juan Pablo Santiago, me acuerdo porque en una época de mi vida conocí a un Walter Santiago, un personaje. Pero Juan Pablo Santiago me dijo que YouTube tendría que ver tendría que revisar ciertos contenidos. Yo, la verdad que describí la unidad alicate universal de la forma que por ahí lo hace gente más iluminada que uno, con más experiencia que uno y quizás con un estilo más prolijo que uno. No le he faltado el respeto, no me he burlado, pero ha quedado en evidencia que esos videos que hace dicha persona no sirven para nada, porque quien vio una pinza las vio todas. Más en esta época que lo único que cambia entre una y otra es que traiga un climper o prensa terminales, como le digo yo, y nada más. Cambia alguna cosita en el mango, algún colorcito, pero sigue siendo la misma unidad. ¿Para qué la mostrás entonces? Son videos a modo presentación, donde yo juzgo a la herramienta es en el desempeño en obra, en el uso en obra. O sea, con respeto, altura y simplemente imitando, sin mofarme de sus gestos, que se traba, que tiene cierta vergüenza y cierto pánico, y sin mofarme de nadie, demostré que es un video que verdaderamente no sirve para nada. Quien vio una pinza, quien vio un alicate universal, los vio todos. Sabemos que tenemos un área de apriete plano, que está perpendicular al segmento de corte y bla 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 bla. Listo. Es todo lo que quería decir. La descripción de la herramienta es válida, pero al ser tan igual a la de 7 u 8 pulgadas
de Inco o de la misma marca Total, no me pareció mal describirla como la gente que sabe. Bueno, nada. Simplemente quería aclarar eso sobre ese tema. Después, bueno, seguimos sacando algunas unidades que quedaron todavía en el pack out de pobre. Para, bueno, formar algún elenco. Tengo pensado armar algún elenco. Y obviamente, bueno, armar alguna caja más y llevar algunas otras unidades al otro taller. Acá tenemos un alicate de 2 posiciones. Bueno, en este caso son genéricas, son de la década del 90. Han estado conmigo hace muchísimo tiempo. Se merecen ir al altar de las herramientas, este tipo de pinzas, vamos a llamar, para que el querido eléctrico se sienta bien pagado, satisfecho. En este caso tenemos una de marca Diamond. Esta sí es americana, es una herramienta cómoda, ha trabajado mucho conmigo. La he comprado relativamente económica en su momento, orientada netamente a la mecánica o a tareas que por ahí no amerite estar en contacto con tensión o con temperatura, porque que no tenga aislación no quiere decir que simplemente haya que aislarla de lo que es la electricidad, sino también de lo que es la temperatura. Pero esos conceptos ya hayan quedado más que claros. Siempre dije, quien necesita ver alguno de mis videos que para determinadas personas son irrelevantes y no dejan nada, quien necesite ver un video para saber cómo se arma un alargue, y la verdad me siento dichoso de que estos videos no le sirvan a nadie para nada. Verdaderamente, lo digo de todo corazón. Bueno, tenemos un destornillador. Este sí lo vamos a poner en el elenco de la caja que sigo armando. La tengo acá. Caja para electricidad, para service, tareas de mantenimiento, de electricidad. En este caso, unidad aislada, pH 2 por 100. Este es de la marca Bremen. De tanto limpiarlo se ha borrado, porque bueno, la tendencia es que sean todos medios genericones. Lo que viene con la norma que el ente externo certifica que están verdaderamente aislados a 1000 volts. Y ya que estamos hablando de aislaciones, leí en un comentario, porque bueno, estuve con un día medio largo y ajetreado, ya les contaré también, el comentario de un muchacho, un amigo, no recuerdo quién exactamente, pero me preguntaba sobre la aislación a 1000 volt de las pinzas o alicates universales de la marca Tramontina Pro. En mi experiencia y producto de tu pregunta, que ya he leído, no sé si hoy temprano o ayer a última hora, la verdad no recuerdo. Yo he trabajado con Tramontina desde el año 96, tengo la pinza ahí y va a ir al altar de las herramientas, viene con la misma inscripción, aislación 1000 volt. Bueno, todos saben más o menos cómo esa unidad llegó a mis manos. La gané mediante un sistema de IPF que uno iba, cargaba y le cargaban unos puntos en una tarjetita y después con esa tarjetita uno canjeaba esos puntos y bueno, llegaba el regalito que uno había pedido. De esa manera pude adquirir mi primer juego de destornilladores
Tramontina, los celestes, que alguno quedó dando vueltas, después he comprado algún que otro juego, porque a mí me habían dado un resultado muy bueno para los destornilladores que yo venía trabajando, porque venía trabajando con DPH, pero DPH se caracterizaba, o yo al menos, tenía medidas muy brutas, que fueron muy útiles, pero por ahí para desarmar un carburador, para entrar dentro de un módulo, no eran destornilladores que estaban, llamémosle, adecuados a esa tarea. Bueno, con los Tramontina que gané mediante el sistema de IPF, lo puedo decir porque a mí la verdad me importan tres pepinos, me gané o me canjearon, no era un sistema de sorteo, me canjearon la pinza universal Tramontina y los destornilladores que uno los pedía y llegaban cuando se podían. Como yo siempre anduve con las Coupé Torino y cargaba nafta a borbotones, o sea, producto de los viajes que hacía y qué sé yo, bueno, no tardaba en juntar puntos. Recuerdo que era un punto cada 6 pesos. O sea, 6 pesos del momento, un punto. Bueno, no sé si eso perdura todavía en el tiempo. La verdad ya no cargo en YPF. En aquella época recuerdo que había entablado una relación con una chica que trabajaba dentro de lo que era el... No era la MPM, está el otro barcito de IPF y ella trabajaba ahí adentro. Y tengo una bronca, que la tiene el tipo, yo no, que perdura. Había un playero que hoy es encargado, que, bueno, a mí me tiene bronca. Me tiene bronca desde aquella época. Estamos hablando desde el año 96, cuando uno era, era atractivo, era lindo, y por ahí despertaba determinadas sensaciones en el sexo femenino. Bueno, él nunca la pudo tener, pero no la pudo tener por... primero y principal, no porque yo sea hermoso, sino porque soy un poco más lindo que él y porque le gusté más a la chica que lo que le pudo haber gustado a él. Él hoy es encargado de IPF, de la playa ahí en IPF. Estoy hablando de la que está acá cruzando Gaona, o sea, no, se pone en ortiva, no. Un día dije, ya de movida, mi predilección siempre fue ir a la ESO, hoy devenida en Action, ahí en Fasola y Actis, que es donde nos juntábamos con el querido Rocky a tomar un café, con algunos otros desacatados más. Pero bueno, cuando estoy desarrollando tareas en el taller y qué sé yo, a mí me conviene hacer 5 o 6 cuadras e ir a la IPF. Bueno, decidí no ir más porque ya me ha contestado mal un par de veces y lo voy a terminar sentando de culo de una piña, o él va a hacer lo mismo conmigo y se va a terminar desencadenando un problema grande por una cuestión que pasó hace 29 años atrás. Así que bueno, nada. Ahí es donde todo eso para decir que no sé si todavía perdura o no el tema de los puntos de IPF, pero le sigo respondiendo a este amigo, y me voy por las ramas, mal, le sigo respondiendo a este amigo que producto de su comentario realicé las pruebas de aislación en Tramontina Pro y Tramontina Master. Que bueno, la que yo comento de aquella época, que va a ir al altar de las herramientas, es o corresponde al segmento Tramontina, Tramontina Master. En esa época
Tramontina no necesitaba dividir su calidad en Master o Pro, era lo que había y fue una muy buena unidad desde el año 96 que trabaja. Obviamente ya está fuera de tareas hace mucho tiempo, pero bueno, después con el paso del tiempo compré la línea Master y producto de tu comentario también compré la línea Pro. Tengo llaves para los amigos que tienen dudas sobre eso y ya las mostraré. Tengo llaves hasta 30 milímetros, los mismos tubos, pero de la línea Pro, la que yo puedo dar seguridad de que se la banca, o sea, poniendo un mango de fuerza y parándose sobre el mango para aflojar una tuerca de punta de eje, el Tramontina Pro aguanta exactamente igual que un Stanley, un Bahco, un Bremen. El Tramontina Master está más orientado al ojo vista, pero en mis cajas de herramientas van a encontrar jueguitos, elencos de llaves que por ahí están compuestos por Tramontina Master. Porque para lo que es el hogar, sobra la calidad. De hecho, cuando el querido Criollo tiró a la cancha la línea Tramontina, que vi que compró un par de alicates más, la verdad muy lindos. Habría que ir a Coto a buscar alguno que otro para tener alicate de corte. Pero bueno, sigo sin responderte. Lo que yo te puedo decir sobre la aislación de la Tramontina Master, mangos amarillos, la aislación no llega a 1000 volt ni por casualidad. A los 580 y alguito de volt aparece la fuga. Te va a permitir trabajar tranquilamente. Te va a permitir trabajar tranquilamente en 220 o 380 volt. Vas a poder trabajar tranquilamente con lo que es Tramontina Master. Estamos hablando de 580 y fracción, que es bastante bueno. Más allá de que por ahí en la unidad diga 1000, que eso habría que ver si no estaba desobedeciendo alguna... Obviamente no está desobedeciendo porque no está normalizado esa aislación, no está regulada, no está certificada, pero por ahí, qué sé yo, se podría considerar engañosa. Ahora, la Tramontina Pro, mango naranja, la misma prueba arroja un resultado de casi 900 volt. Casi 900 volt. Tampoco está para trabajar en 1000, pero vas a trabajar muy cómodo y muy seguro en 220 y 380. ¿Qué es lo que yo noto de esas unidades? Que por ahí los mangos o los grip, como se les llama o como les gusta llamar, tienen predilección o están predispuestos a rajarse, lastimarse, producto del mismo uso y envejecimiento. Se rajan, son duros. Y por ahí esa buena aislación la pierdas producto de un daño en el grip. Yo te sugeriría para trabajar o para trabajar tranquilo en voltajes, voltajes llamémosle de riesgo para uno, comprar otro tipo de herramientas. Si bien vas a trabajar, pero si tenés una sola unidad y no la cuidás tanto como corresponde, podés llegar a dañar el mango y perder la aislación, que es lo que te está quizás dando la seguridad ante el trabajo. No iba a decir que te está protegiendo, pero hay un montón de cosas más que te estarían protegiendo
ante la presencia del trabajo con tensión. Y ese tema sí que es largo para hablar, porque bueno, todos saben que yo trabajo con tensión, con corriente alterna, sin ningún problema, y he trabajado con herramientas desnudas así. No soy ejemplo de nada, no soy ejemplo de nada, no lo tomen como ejemplo, no lo tomen como soberbia, pero yo, producto de haber experimentado esto, trabajo muy confiado con herramientas de ese porte. No sé si me explico. Y bueno, espero haberte respondido después de haber dado vueltas por 72 lugares distintos en la conversación. La charlita, es una charlita. Pero espero haberte dado alguna devolución que te sirva. Después de, si no, escribime al Instagram o al Facebook y yo te paso más o menos. Porque escribiendo escribo cortito. Bueno, la tan mencionada y tan cuestionada unidad va a ir a trabajar directamente al elenco de herramientas para electricidad. Lo mismo que, bueno, esta pinza de punta que obedece al segmento industrial. Es medio raro como las dos pueden obedecer al segmento industrial, porque no sé si ustedes lo van a poder apreciar, pero las dos están nomencladas como segmento industrial y les puedo asegurar que esta, si a mí me sacan apurado, digo que corresponde al segmento liviano. Pero bueno, lo que nos marca o lo que nos rige a qué segmento va a pertenecer la unidad es la aleación con la que está confeccionada. En este caso son de acero al cromo vanadio. Bueno, las dos poseen una linda capacidad de corte. Yo vengo utilizando y probando estas pinzas hace ya bastante. Han tenido su devolución. Esta por ahí viene sin todos esos embellecedores y ese tipo de cosas. Quizás con un leve rebaje, que en algunas situaciones se agradece, porque si fuese todo en este espesor sería muy grueso. Y hay lugares donde por ahí se necesita que la herramienta sea un poquito más escueta. En este caso pasa lo mismo, pero viene con estas costillas que les da cierta agresividad y bueno, esta área dentada que no es algo nuevo. Ahí yo tengo pinzas del año 2014 ya con esta configuración de dentado ahí que bueno, como todos saben, yo por ahí posiblemente la utilicé en algún momento para prensar terminales. Después tenemos un destornillador genérico, que a cualquiera que lo sacan apurado, este es un PH2 por 150, cromo vanadio, genérico. A cualquiera que lo sacan apurado puede confundirlo con un METS de esta generación, que es exactamente igual, la misma herramienta. Tendría que hacer alguna vez un video comparativo de las dos unidades, pero lo que va a importar, más allá de estos detalles, que se vuelan algunos pinchecitos, es la dureza y la flexibilidad de la varilla y bueno, el mango que se haga solidario a esa dureza y flexibilidad, o sea, que no gire solo como loco malo el mango, pero la verdad que por tratarse de una unidad genérica, tiene un mango que nos invita a imprimir torque, la verdad que nos invita a imprimir un buen torque, y no es de una época en la que se trabajaba con varillas S2, y ha dado buenos resultados. Este por ahí que queda acá en el taller. Hay muchos destornilladores acá adentro que pertenecen al taller. Por ejemplo,
Estos son destornilladores genéricos que me han visto comprar varias veces. Bueno, esta es una unidad que particularmente no he utilizado demasiado porque tengo unidades definidas para tareas puntuales. Hay lugares donde, como les explicaba, el tema de los destornilladores en aquella época de Tramontina, bueno, hay carburadores donde no corresponde marcar, más allá de que ya hayan venido de otros talleres o por el paso de los años, las cabezas de chicleres, portachicleres, tornillos de Cuba, ya hayan venido marcados. Tenemos que procurar tener la herramienta correcta, la herramienta sana, para que ese daño no se genere por culpa de nosotros. No se olviden que en su gran mayoría son tornillos o portachicleres de bronce y lastimarlos, quebrarlos, romperlos es fácil. Entonces, una punta que se haga solidaria a la cabeza es interesante. La mayoría de las marcas en esas arterias, que si lo llevamos a servicios domiciliarios se podría traducir en picos o inyectores de cocinas, estufas, calefones, termos. Otra palabra que quizás mal usamos, le llamamos picos, son inyectores, son pasos calibrados. Por ejemplo, si yo agarro, y ahora no tengo tengo 50, no tengo ninguno a mano, pero si yo agarro... Ay Dios, voy a poner pausa, nada, mentira. Si yo agarro... Estaban atrás mío. Estaba el balde lleno atrás mío. Si yo agarro esto, lo primero que viene a la cabeza es decir, esto es un cortafierro. Esto es un cortafierro, esto es un cortafrío, esto es un cortahierro, esto es un... Y habría que ver ahí, porque hay algunas diferencias, un cincel, si se quiere. Son sinónimos. Son sinónimos. Quizás por ahí habría que ver si obedece exactamente a un sinónimo el llamarlo cincel, pero bueno, es un cortafrío, un cortafierro, un cortahierro. ¿Por qué cortafrío? Porque la herramienta corta en frío, mediante golpe, pero en frío. ¿Por qué cortahierro? Porque es un hierro que corta, mediante golpe corta. ¿Por qué cortafierro? Porque está hecho con un fierro o lo podés usar para cortar fierros. Cuando no había demasiada moladora, cuando no había demasiado arco y sierra, y esto puede hablar los de la vieja generación, que yo por ahí, obviamente, tengo mis años, pero no tantos, pero vengo de la antigua escuela, de la mano del viejo Jiménez, del sabio Nicola y tantos otros. Cuando había que cortar varilla para hacer estribos en construcción, no le digo que teníamos una especie de yunque, pero era un pedazo de vía, como tantos tuvimos, tantos tenemos. Yo tengo ahí sobre el otro banco, y otro lo tengo debajo de un auto. Y marcábamos la varilla y con el cortafierro posicionábamos y le dábamos el mazazo. Lo cortábamos, depende el espesor de la varilla, del 4,2, 4,2 como le llamo yo, si era de 6, y también había que ver el filo y el material con que estaba confeccionado dicha herramienta de corte por impacto. Espero haber sido claro, porque todavía me quedó un poco la calentura del eléctrico, pero es una calentura que me queda a mí producto de su ignorancia. Lo que pasa es que ha faltado el respeto, no a mí me importa 3 pepinos, pero a gente que yo quiero y no está bueno. Bueno,
Destornillador del mismo juego correspondiente a los Bremen, en este caso finito para módulos, que los módulos generalmente va el pH1, pero se puede llegar a utilizar en algún módulo SICA. No hay nada peor y más feo de trabajar que los módulos SICA. Yo creí que eran los módulos TAD, que ya he hablado bastante de los módulos TAD, pero bueno, algún día después si quieren les vuelvo a contar la historia. Pero los módulos SICA verdaderamente hay que pescarlo ahí adentro, el tornillito. Y después, una vez que uno logra aflojar la bornera, el cable no entra dentro de dicha bornera, producto de que está pensada para cables de 0,8 o 0,75. Otra dicotomía, antes le llamábamos 0,75. Ahora vas a comprar, decís, dame cable de 0,75. No, ahora se pide 0,8. De 0,8 se pide. Bueno, tráeme tantos metros de 0,8 y llévate este paquete para Mendoza. Pero va a formar parte de la caja de electricidad que estamos conformando de a poquito. Bueno, llave que obedece a la marca Ruhlmann. Obedece a la marca Ruhlmann porque está litografiada. Pero podría ser también una Bremen, como también podría ser una Eurotech o una Kronos. Es la época que habría que averiguar, habría que investigar un poco ese tema, si una distribuidora las traía y las litografiaban o quién las fabricaba con el mismo estándar de calidad, porque créanme que tengo los 3 o 4 marcas que nombré, en algunos casos tengo hasta 28 milímetros, en otros hasta 32, y son la misma herramienta, Después, bueno, Bremen volvió a ser Bremen. Bueno, acá tenemos una Eurotech de 916, que si ustedes la comparan con la Bremen es la misma llave. Pero bueno, son curiosidades. Acá tenemos una mencionada Tramontina Master, en este caso acodada, a la vieja escuela, a la antigua escuela. También tengo de ángulo, cuando era extraño conseguir unidades Tramontina Master de ángulo. Eran todas acodadas en aquellos años. Tenemos una Gedore 14. De estas tengo 2 o 3. Compré una vez, estaban a muy buen precio. Se las querían sacar de encima y compré, en este caso, vamos a tratar de conformar el elenco. Esta es una unidad que va a ir al baúl de los recuerdos, o al altar de las herramientas. Ya si la mando al baúl de los recuerdos, es una de la marca Electrolyte. Yo tengo todo el juego. Es en pulgadas, de media 916. De media 916 tengo en el tablero las necesarias y alguna más. Pero lo que llama o que se utiliza o se destaca en esta unidad es el ángulo de trabajo. A veces había que llegar a la base de un carburador, pasando quizás por sobre la tapa de válvulas. Al distribuidor había que ingresar de determinada manera y la llave cumplía perfectamente con la función. Bueno, uno de los tantos cortafierritos que tengo, este está un poquito doblado, lo debo haber utilizado para barretear algo. Generalmente donde los utilizo para barretear es en lo que es tapas de inspección, antidestapaciones y ese tipo de cosas, cuando por ahí no llevé algo de mayor porte. A veces tengo en las cajas destornilladores 2 veces más grande que esto y los puedo mostrar y no los utilizo ni loco para ese tipo de tareas. Bueno, otro destornillador de los que ya he mostrado tantas veces, de los genéricos, con un muy buen mango para imprimir muy buena fuerza, que la varilla se haga solidaria a ese
a ese torque que imprimimos mediante el mango. La verdad, un muy lindo elenco. He comprado bastante bueno, o he completado el juego, o sea, he ido comprando en distintas etapas, cuando tengo trabajos en la zona de Palomar y compro en determinada ferretería, es el único que los trae. Los voy a ir poniendo acá, no sé si se van a ver, si bueno, tengo una masa a la que se le salió el cabo, que bueno, ese cabo lo había hecho el querido viejo Don Poncio. Ya tengo un montón de martillos y masas con el cabo hecho por el querido viejo Don Poncio, pero bueno, con los años son herramientas que trabajan y trabajaron de verdad en su momento y bueno, se han ido rompiendo. Eran tan buenos que uno saca el pedazo que quedó, por ahí lo acomoda un poquito en la amoladora de banco, o bueno, mediante lija o herramientas afines al material, a la madera, lo vuelve a encavar y queda un poquito más corto. Pero sigue siendo el mítico mango del querido Don Ponce. Bueno, destornillador en top que se puede comparar a... Este es un PH1 un poquito más corto, pero tendría que pegarle una limpiecita antes de guardarlo. Vamos a ver si quedó algo de nafta. No se olviden que tengo el pack out de pobres entre mis piernas. Vamos a sacarle un poquito la suciedad que pueda llegar a haber juntado del trabajo y de estar en contacto quizás con unidades un poco más sucias. Mañana voy a ver si empiezo tímidamente a traer ya algunas herramientas como para hacerle una limpieza. Tengo que traer las terrajas de la obra de allá de José Cepaz, como para empezar a hacer una limpieza de las unidades. Estoy buscando un trapito, todos ya me conocen, de los que me regaló en alguna oportunidad la señora, que voy a tener que ir a tocarle el timbre, pedirle si me vende, en primera instancia, si me vende, algunos trapitos de estos tipo toalla. Que bueno, a mí me han dado un resultado bárbaro para lo que es la limpieza de herramientas, limpieza de piezas. Pero bueno, tendría que haber agarrado más en su momento. Le dio vergüenza darme mucho. Me dijo, ¿cómo lo va a llevar? Me pongo ahí, quédese tranquila. La verdad, a mí me hacía un favor dándome esos trapitos. Bueno, 2 unidades en top que se pueden asemejar a los 5 o a los total, que posiblemente tenga dando vueltas acá algunos, si no, están en otro pack-out de pobre las unidades. Estos vendrían a ser la primer santísima trinidad de unidades, en las cuales, bueno, este ya es en S2, acero S2. En todas he encontrado alguna diferencia, ¿no? Que por ahí es cuestionable, porque son puntos de vista personales, apreciaciones personales. Si uno los controla mediante calibre y demás, estamos hablando prácticamente de la misma herramienta con otro color. Ahora, si uno se pone un poquito más fino y analiza la comodidad de la unidad frente a la impresión de fuerza, de impresión de torque y cómo se comporta en un tornillo, vamos a poder encontrar algunas variantes. El comportamiento en la cabeza de tornillo estos quedan en el taller. De tornillo a apretar o aflojar es la misma. Si el destornillador es el adecuado, va a haber resultados positivos y la verdad que satisfactorios. Después, bueno, si buscan cualquier destornillador para cualquier tarea,
no van a llegar a un buen puerto porque van a terminar dañando la cabeza de el tornillo. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero bueno, a veces ante el apuro, ante quizás no tener unidades. Esta estaba buscando una punta que tenga, acá está, para limpiar un poquito de óxido que tiene, pero quería mostrarles que también se van para el altar de las herramientas. Esta es una Stanley. Este es un alicate para electricista, que se puede generar una confusión con alicate de corte frontal, alicate de corte oblicuo. Bueno, esta es una, si se quiere, para que no se mezcle tanto, pinza para electricista, lo mismo que esta. Que esta es la copia fiel de esta, y esta es la Bullet, pero la Bullet del año 97. O sea que acá hay 3 unidades que conmigo han trabajado muchísimo y han dado muy buenos resultados. Y estamos hablando de marcas que hoy han sido devenidas. No sé si se va a leer ahí, pero es Bullet. Esta es la Stanley, que verdaderamente se siente el porte de la Stanley. Para la sorpresa de muchos, es la que más juego agarró, pero tiene la explicación de es la que más ha trabajado al tratarse de Stanley. La Bullet no ha agarrado juego. Y esta copia de la Stanley es el mínimo. Así que bueno, estas son unidades para el altar de las herramientas. Después las voy a limpiar bien. Y obviamente las vamos a poner en su lugar. Ya no falta mucho, ya tengo las unidades prácticamente preseleccionadas que van a formar parte de ese lugar. Bueno, ya han escuchado muchas veces mi devolución sobre esta herramienta. Si bien nunca la usé como multifunción, o sea, ninguno de estos agujeros ha pelado más de 2 o 3 cables, en su mayoría para demostrarlos frente a ustedes. Ninguno de estos agujeros ha cortado tornillos y ninguno de estos climper ha climpado nada. He utilizado la herramienta a modo alicate universal de 8 pulgadas con la particularidad que tiene una punta y una geometría bastante particular, donde quizás otras unidades de 8 pulgadas, y tendría que agarrar, por ejemplo, esta, para ser un poquito más exacto. Observen la diferencia. Y bueno, los que estamos trabajando y nos encontramos ante 1.000.000 de situaciones distintas, a veces esta configuración, esta geometría, se agradece. A veces es ese centímetro, esos milímetros que faltan para poder llegar a agarrar un cablecito, poder aflojar una tuerca. Puede hablar el que estuvo o está en la experiencia. Después el que lo mira de afuera, nada le va a resultar complicado o tan complejo, o que puede diferenciarse una herramienta de la otra. Créanme que hay diferencias y son sustanciales. Bueno, vamos ya a ir cerrando la charlita porque tampoco los quiero aburrir. Pero acá tenemos otra pinza de nueva generación, en este caso de Inco, ya todos lo ven primero porque lo leen ahí, después por los colores, que ya no es, está un poquito dura, está seca. De 6 pulgadas también, esta viene sin el área de crimpado porque es un modelo anterior, pero se diferencia bastante. Por ejemplo, tengo la de 6 pulgadas en la caja de en la caja S, F y herramientas que trabajan,
tengo la de 6 pulgadas de este modelo, que bueno, después comenzó a venir con la garganta de liberación de corte estriada, con el agujerito acá, anda dando vuelta a la unidad, y después ya volvieron un poco más a lo tradicional, ¿no? Que es este modelo. De todas está la 6, la 7 y la 8. Perdón. Debería tomar un traguito de agua, pero no me gusta interrumpir la charlita por esas cuestiones. Es cuestión de saber modular para que eso no vuelva a pasar. Bueno, acá tenemos una de las pinzas que tanto me gustan y me enamoran. El otro día mostré una nueva. No es la marca, no es el material con el que está confeccionado, es la prestación de la herramienta, la resistencia de la herramienta. Al menos todas las que yo compré, que son unas 4 o 5, funcionan y se comportan de la misma manera. Se viene prolongando en el tiempo el buen filo. Está bien, yo no corto clavo, no corto alambre. Yo, si utilizo el segmento de corte, es para cortar cables, quizás cables más gruesos. Pero bueno, ante una necesidad imperiosa de tener que cortar algún tornillito, algún alambre, obviamente no es pecado, se utiliza, si no hay que andar con 2 toneladas de herramientas. Y vean, no se ha marcado, no se ha mellado, no se ha lastimado. Esta queda en el taller. Después, en algún momento, voy a hacer un videito sobre el tablero de herramientas de uso constante en el taller, dado que, como muchos intuyen o ya perciben o saben, se han anexado muchas unidades, otras han salido, algunas han salido de lo que es trabajos en domicilio para formar parte de este elenco. Creo que el amigo Tito me comentaba qué hermoso tablero, lo único que vio quizás es una parte que se ve cuando hice el video ese tan cuestionado de la pinza o del alicate. Fíjate que hasta vos le decís pinza, ignorante, viejo de mierda. Bueno, llévate este paquete para Mendoza. Bueno, destornillador Inco, varilla pasante. A mí la verdad me ha dado resultados muy buenos. Este sí, ya en una varilla confeccionada en acero S2. 6.5 era lo que quería ver para no pasar datos erróneos, porque bueno, todos estamos acostumbrados, o yo al menos estoy acostumbrado, a que esta varilla venga en 6 milímetros. Nos daba la posibilidad, no digo Inco, Inco ya lo conocí con 6,5, pero tengo, por ejemplo, de la línea total y antológicos. Cuando se rompía la punta, uno lo cortaba, porque la punta se rompía, podía pasar. Uno lo cortaba y tenía un excelente destornillador Allen. Pero bueno, en este caso pasaría lo mismo, lo que pasa es que la medida 6,5 no es tan popular en lo que es Allen. Así que bueno, que existe, yo la tengo. No empiecen con sus temas, existe. En una época era difícil conseguir juegos que traigan la 7 y después la 9. Han empezado a venir como siempre en Baco, rompiendo el hielo. Les hablo hace unos años atrás, ¿no? Antes el elenco básico de Allen era 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y medio, 2, 1 y medio y 1. Y yo me acuerdo que había comprado, que después la saqué porque se rompió. ¿Se acuerdan los blisters de la década del 90 hermosos? Que eran de una especie de plástico
que cada una iba en su lugar y para un lado iban todas en milímetros, para el otro todas en pulgadas. Se diferenciaban en que las pulgadas eran largas, las otras eran cortas. Hasta ese momento uno era medio ignorante en algunas cosas, porque no era lo que uno se familiarizó trabajando en los talleres, viendo herramientas de talleres. Eran llaves Allen, las llaves Allen tenían la medida de la llave Pointer, la Pointer Plus era la que regía todo, o sea, en mi época era la mejor, se acabó. Y no se veían largas, sinceramente, ya sea porque el mecánico no las necesitaba, porque no tenía guita para comprarlas largas. Entonces esos juegos que yo les menciono, me acuerdo, les estoy hablando de allá, de los 90, venía de 0,05. Era un alfiler la llave Allen. La miraban en una lupa. Yo en una época era bastante hincha pelota, a diferencia de lo que muchos pueden creer, porque quizás la imagen de uno dista de la personalidad en cuanto al desarrollo de tareas o la exigencia o las tareas de investigación o la curiosidad técnica que uno tenía en su momento. Y yo me acuerdo que la tocaba la llave Allen y la sentía redonda. Con una lupa se ven las caras hexagonales. Después hablan de herramientas chinas que dan vergüenza. Que las hay. Pero esos juegos venían de China. Esos juegos venían de China. Lamento tanto no haberlas conservado en el blister original. Que son herramientas que si volviese a tener la posibilidad de cruzar, compraría sin mediar palabra, ¿no? Lo mismo que el querido juego de destornilladores que venían, que lo nombro siempre hasta que algún amigo diga yo lo tengo. Venían 3 planos, 3 Phillips dentro de una cajita plástica con un manguito negro que uno le anexaba para poder hacer un poquito más de fuerza. Eran destornilladores hexagonales, su mango acrílico era hexagonal, cada uno tenía un color distinto y venían con una punta, uno punta, tipo lesna, y el otro tipo mecha, que yo tanto los quise porque en una época los tornillos no venían con punta aguja, autoperforante, punta mecha, venían bajo una norma que no me acuerdo, norma DIN, pongámosle 6, que no era, pero andábamos por ahí. Bueno, había que pre-agujerear o pre-perforar o hacer un agujero más finito para poder apretar, porque si no, no había cómo meterlo. Una vez que uno lo clavaba, porque lo clavaba, después sí le daba, pero corría el riesgo de que se corte. No estaba pensado para eso. Mi agujereadora no tenía la capacidad de agarrar mechas tan finitas, entonces no tenía la posibilidad de pre-agujerear, que no es mucho lo que yo he hecho en madera. Todos saben que mi condición de carpintero me he descubierto ahora, ya en lo último, hará algunos años, cuando tuve que hacer la cuna de mis hijas y demás. Me he descubierto trabajando en forma prolija con la madera, pero verdaderamente no es algo que me apasione, lo mismo que las tareas de chapista. Bueno, la cuna de mis hijas la hice por una cuestión de ideología, ¿no? Gasté tanta guita en ese momento que comprar una cuna no representaba demasiado problema. Pero después la madre la pintó de una forma que verdaderamente tengo que reconocer que mi trabajo de carpintería, si bien la hice en cruz y qué sé yo, haciendo los encastres como corresponden, colando, pero después del trabajo de pintura de la madre, que ojalá encuentre alguna foto y la suba, quedó opacado completamente con el trabajo de pintura que hizo la madre, que con la panza así pintaba las crucecitas blancas, la cuna rosa.
historias personales que por ahí no suman en nada, como dicen los videovidentes, que el eléctrico, el Gabo, al que le mando un saludo. Bueno, espero que esté superando el dolor que le generó la infidelidad de su esposa con su mejor amigo, producto de lo que ya sabemos. Aparentemente el miembro viril de Gabo, esto tendría 2 centímetros de más. Y nada que ver con... Bueno, sería una cosita así. Pero bueno, no vamos a entrar en intimidades. Yo lo que quiero es ayudarlo. Que salga de donde él tiene que salir. No me hubiese metido en esos terrenos si no te hubieses metido en unos terrenos que no te corresponden, Gabo. Cierro paréntesis, pero bueno, el tema del micropene de Gabo le ocasionó que la esposa le sea infiel. Cruzaste una línea que no hay que cruzar. Ahí está, es así. Bueno, otra unidad Crossmaster, porque la otra ya la había puesto en el tablero. Una de ellas tiene que volver a la caja de plomería. Lo que pasa que ante tantas unidades de apertura extra y determinadas características de comodidad, y bueno, estas unidades las comenzó a dejar en el taller, pero es una linda herramienta para trabajar por la confianza y la elasticidad al momento de trabajar. Además, la elasticidad. ¿A qué te referís con elasticidad? ¿A qué te referís con elasticidad al momento de trabajar? A que la herramienta es elástica. No es... hay francesas toscas que entran y no... O sea, esta nos permite reposicionar y ya está. O sea, aflojar un poquito, reposicionar y volver a apretar y volver a trabajar. Hay otras que simplemente redondean producto del juego o la ausencia de elasticidad en algún área de las mandíbulas o las mordazas. La mordaza móvil generalmente tiene esa cualidad, esa característica de poder aflojarse antes de zafar. Espero se entienda. Son situaciones que tienen que vivir, o ya las vivieron, o ya las conocen, o saben a qué me refiero, los amigos que experimentan y trabajan día a día con las herramientas, ¿no? Si no, bueno, es una especie de chino básico. Esta está de la década del 90, la compré en Carrefour, no sé si se va a leer, pero es una de las Fimaco, no sé, yo pongo la mano, en mí nunca me dio resultado. Es una de las Fimaco Tools, que a mí, herramientas que me ha gustado tener y trabajar. Esto que ven acá, a mí se me habían salido, se me habían roto, los había perdido. Y si les digo de dónde vienen estos dos manguitos, que quizás no lo crean, pero son los que mandó Agustincito Rucci, para cambiarle a la Pico del Oro, que se hicieron mierda apretando un caño. Así que bueno, nada, quedaron acá en la Fimaco. Por un error mío, porque primero lo puse y después lo corté. Entonces ya lo medí estirado, me quedó uno más corto y uno más largo. Entonces bueno, nada, pero al caballo regalado no se le mira los dientes. Así que nada, esa va al altar de las herramientas. Después bueno, vamos a guardar por último, ya no los molesto más,
Este destornillador para completar el elenco, aislado también, obviamente, del juego Bremen. Hablando de Bremen, hoy estaba viendo estados. Lo peor que puedo hacer es tener un tiempo en la mañana y mirar estados, porque tengo agendadas las casas de repuestos, tengo agendadas las ferreterías, tengo agendados los proveedores. Y suben estados. Y subieron un juego de tubos muy interesante, de una marca que a mí no me venía gustando. Por prejuicio, por quién la trajo, la tiró a la cancha. Y no estoy hablando del pichón de Cóndor, sino de otro, del bola de Mantecol, para que vamos a dar vuelta. Pero a un precio muy interesante, y me parece que las herramientas pueden llegar a dar buen resultado. Bueno, acá tienen una Bremen de la mejor época de Bremen, o al menos de la época que yo considero la mejor de Bremen. Y traté de sacar todas juntas para que ya el elenquito de llaves quede compuesto. Acá tenemos una Raselli, en este caso 1311, llave para uso frecuente. Una Inafor de 716, 3 octavos. Acodada. Esta va a ir directamente acá al tablero. Ahí, el tablero de herramientas de uso constante del taller. Eso en la mecánica antigua se utiliza y mucho. Y bueno, ya por hoy, muchachos, no los molesto más. Pero quedan todavía unidades para seguir viendo y reviendo y analizando. El último y cierro. Querido Miguel, si te quedaste hasta acá, leí, no comenté porque, bueno, después te voy a mandar un mensaje. Pero quería que sepas que yo también lo tengo. Quizás no te resulte del todo cómodo, tengas razón en la publicación en la que me arrobaste, pero créeme que sí, es verdad, hay unidades que no necesitan asentar el filo. Más lo usás, más corta. No nos olvidemos que son alicates orientados a lo que sería cuerda de piano. Cuerda de piano es como un rayo de bicicleta, si se quiere, y debería cortarlo sin problemas. Yo siempre, desde que tengo alicates de ese tipo, y bueno, voy a agarrar los más recientes, si no tendría que ir un poquito a las cajas de herramientas importantes para el taller que tengo allá arriba. Yo lo llamo alicates para cables gruesos, porque hay más posibilidades, lo digo hasta el cansancio, ya están aburridos. Hay más posibilidades de que corte cables gruesos a que corte cuerdas de piano. Pero bueno, esto fue uno de los de nueva generación, uno de los primeros de nueva generación, que me compré hace ya unos 10 años. Acá en la zona eso medio es, no sé si indiscutible, pero hay muchos que saben que es así. Un distribuidor que venía acá al taller quería empezar a distribuir, valga la redundancia, o no redundancia, pero es el oficio del tipo, distribuir en las ferreterías de la zona, y quería testear primero. ¡Ahora sos tester de herramientas también! No soy tester de herramientas. Él lo que hacía a los talleres de la zona, el del Flaco Mar, el mío, el de Willy Balsanti, donde él vende herramientas, antes de presentarlo en la ferretería, quería que lo probemos los mecánicos a ver qué opinión despertaba. Bueno, fue buena la devolución, fue buena, fue positiva. Es un Word Pro de antigua generación. Pero bueno, evidentemente o los otros talleres no dieron una buena devolución, o los costos de la herramienta pues no eran económicos en su momento. No eran económicos.
imagínense que a precio de distribuidor ya resultaba caro. A mí me ha dado muy buen resultado. Está desde aquella época junto a la pinza de punta, la alicate universal, alicate de punta, alicate común de este estilo, pero estamos hablando de 10 añitos y fracción atrás. Yo no sé, nunca supe porque no lo volví a ver a ese muchacho. Después de la pandemia han desaparecido muchas personas que venían acá al taller a proveer de herramientas. Nunca supe si los ferreteros consideraron que era una herramienta cara, si la devolución que dieron los talleres de la zona no fue buena, si el tipo directamente desestimó venderlo. Bueno, pudo haber habido un abanico terrible de posibilidades. Les mando un saludo, les agradezco por este rato, el compartir esta charlita. Gracias a los amigos, el abrazo a la distancia a todos, al querido amigo Fabio, al querido Adriano Track, Gastón Montenegro, Facundo Faraone, Jonathan, Juanqui. Bueno, gracias por estar a Manuel, a Rubén, los amigos Pablo, Fernando, hay varios Fernando, ya voy a hacer la listita, el querido amigo Oscar, si te quedaste te mando un saludo, los amigos Fede, los amigos Fede no están comentando. Gastón Montenegro, te mando un abrazo grande, te veo en tus historias. Así que bueno, gracias a todos. Como siempre, el respeto y cariño a cada uno de ustedes. Comenten libremente, no falten el respeto, no se desubiquen. YouTube, hay muchos comentarios que los censura, los borra. Pero bueno, hay determinadas personas que ante la imposibilidad o ante la carencia de argumentos, como a mí me pasa que cuando elevo el nivel de mis argumentos, elevo la voz. Y mis parejas, por ejemplo, siempre me dijeron, no grites. No, no grito, estoy elevando el nivel de mis argumentos. Bueno, hay gente que ante la imposibilidad de elevar el nivel de sus argumentos, lo que pasa es que, no digo insultan, pero menosprecian, faltan al respeto y, ¿por qué no?, se pasan de piola. Y estos pelos blancos, algo de experiencia deben decir que tengo, ¿no? Bueno, iba a decir al amigo, a Patricio Garay le comento que no, obviamente no soy un tipo de teñirse. De hecho, estoy esperando un turno en alguna peluquería. La verdad que, como digo, al menos una vez al año, que es cuando yo me corto el pelo. En mi época no había que sacar turnos en las peluquerías. Ahora sí. Y no es que hay turno de hoy a mañana. Hay turno de acá a la semana que viene o a la otra. Pará, loco. Cortás el pelo, no es que es una operación de riñones. Entonces, bueno, digo, sigo con los pelos así, como un viejo rocker de los 80 y se acabó el problema. Pero no, para nada, no soy de teñirme. Lo único que tengo la particularidad, como el amigo Gregorio aclaró lo de los ojos, los famosos ojos del tiempo, cuando estoy expuesto al sol, se me pone amarillo el pelo. Es mi hija Giovanna, tiene la misma característica, mi abuelo Antonio, del que ya han escuchado quizás hablar acá en las charlitas, tenía la misma característica, y Antonio, el poco tiempo que lo conocí, me parece que también. La exposición al sol nos hace unos mechones rubios. Después, a los pocos días, eso desaparece. Pero bueno, son condiciones. Si no, ya me hubiese también pintado acá las patillas, que crecen involuntariamente, como si el cuerpo tuviese memoria. En mi adolescencia andaba con patillas como Elvis Presley. No me las quise dejar, o sea, no es que están intencionalmente dejadas, sino que, claro, cuando uno se afeita, por ahí el pelo está ahí, y
para no lastimar, para no lastimar el pelo, uno se va afeitando más abajo y bueno, van creciendo, pero ya habría que sacarlas. Cuando consiga el turno en la peluquería, quizás me compongan por unos 6 meses más. Igual me hago el corte de Iorio, rapado acá todo, rapado y un jopo acá caído y se acabó. No pidan más porque no hay más. Les mando un saludo, gracias por la paciencia, gracias por el aguante y nos vemos.